marco de la temática del mes que se titula La bendición familiar. La bendición familiar. ¿Cuántos anhelan una mayor bendición en la familia? ¿Cuántos anhelan el favor de Dios en su familia? La mano de Dios en su casa, en sus hogares. ¿Cuántos anhelan familias consagradas? Amén. Que cada uno de nuestros familiares pueda encontrarse con el Señor. Y vamos a estar buscando en nuestras Biblias, si me puede acompañar, en el libro de Lucas, el capítulo 1, del 5 al 17. Lucas capítulo 1, del 5 al 17. Y dice la palabra del Señor: Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero, siempre hay un pero, ¿no? Pero no tenía hijo, porque Elizabeth era estéril. ¿Qué era Elizabeth? Estéril. Ambos eran ya de edad avanzada, o sea, eran ancianos. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. ¿Qué estaban haciendo? Estaban orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor. Porque cuando oramos, Dios envía respuesta. ¿Amén? Estaban orando y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Porque hay momentos donde no nos esperamos respuestas de Dios y Dios se presenta así con aquello que no lo creíamos. Lo estábamos orando pero no creíamos y Dios nos sorprende con aquello. Y entonces cuando hay una aparición de Dios sobrenatural, a veces nos sorprende y eso produce temor. Pero el ángel le dijo a Zacarías: no temas. No temas, Zacarías. ¿Por qué? Porque tu oración ha sido oída. Iglesia Filadelfia, si el temor ha tocado tu puerta, Dios te dice hoy: no temas. Porque tu oración ha sido oída. ¿Qué le has estado pidiendo a Dios? Y dice: y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias porque tú has sido fiel. Gracias por tu palabra. Gracias porque hoy podemos estar en tu casa. Hoy te pedimos que nos ministres a través de tu palabra. Hoy encomendamos nuestras vidas una vez más delante de ti y te pedimos que tu palabra sea glorificada en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El mensaje del día de hoy se titula, en ese marco de
la temática de familias, de la bendición familiar, se titula Una familia consagrada. Una familia consagrada. ¿Cuántos anhelan que toda su familia esté consagrada, Señor? ¿Amén? Yo creo que esa es nuestra mayor preocupación. ¿Amén? Ese es nuestro mayor anhelo. No solamente la preocupación por las cosas lícitas que se necesitan al día a día, por la seguridad, por tantas cosas, pero cuando conocemos al Señor, nuestra mayor preocupación es que ellos también le conozcan, es que ellos también puedan tener un encuentro real y genuino con nuestro Señor y Salvador y poder tener familias consagradas. ¿Amén? Veamos a ver en esta hermosa historia que nos enseña acerca de cómo tener familias consagradas. Porque Zacarías y Elizabeth son un excelente ejemplo de lo que es ser una familia consagrada. Y nos enseñan principios, nos enseñan muchas cosas que podemos observar el día de hoy en esta hermosa y trascendental historia que nos presenta acá el evangelista Lucas. La relevancia de la historia de Juan el Bautista, viene de alguna manera dada porque siendo Malaquías quien cierra el periodo del Antiguo Testamento de los profetas, fue el último profeta que habló de parte de Dios. A partir de que Malaquías cierra el Antiguo Testamento, se da lo que se llama el periodo intertestamentario. El periodo donde transcurrieron 400 años, donde Dios no habló, donde no hubo palabra, donde Dios no usó profeta, donde Dios no visitó a su pueblo. Y es en ese periodo donde el pueblo de Israel, los judíos, crean lo que se llaman las tradiciones judías. Crean incluso unos libros a través de los cuales se llevaban esas tradiciones, los llamados los Talmuds. Y es por eso que Jesús, cuando aparece en escena, le toca lidiar tanto con los judíos, en contra de las tradiciones, de la religiosidad, en contra de conceptos que ellos se habían creado en ese tiempo donde no hubo profecía, donde Dios no habló, y que ellos literalmente como que se crearon un Dios a su medida. Y es en ese tiempo de silencio donde aparece en escena Juan el Bautista. Y por eso vemos la importancia de todo esto, porque cuando Dios quiere romper ese silencio, lo tremendo de aquí que podemos ver es que Dios escoge para romper ese silencio a una familia. Amén. Dios escoge una familia, y una familia consagrada. Dios no llama a alguien y le dice: te vas a consagrar para mí. No, dice la palabra que hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, que era de la clase de Abías, y su mujer era de las hijas de Aarón. O sea, ellos tenían descendencia, tenían linaje, eran sacerdotes al servicio del Señor. Y otra cosa que podemos ver aquí, que comienza diciendo que hubo en los días de Herodes. Herodes era un hombre sanguinario. Herodes era un hombre que no era ni siquiera de la descendencia judía, sino que descendía de Esaú, que fue de donde descendieron hombres perversos y sanguinarios. Herodes era un hombre tan sanguinario y tan ególatra y malvado, que mató a su esposa y mató a sus hijos. Todo aquel del cual él podía tener un poquito de desconfianza, él lo mataba. Era perverso. Y se puede imaginar el panorama que había alrededor de todo eso en la ciudad. Entonces,
había un sistema perverso establecido, pero ahí en medio de ese sistema perverso, allí, como sucede en cada uno de los casos que vemos en la Escritura, Dios siempre se ha reservado un remanente fiel, a lo cual da continuidad a su plan y a su proyecto de salvación y de redención para la humanidad. Amén. Y es lo que Dios está haciendo aquí. Está cogiendo una familia para romper ese silencio y poder seguir y continuar ese plan de redención a través de Jesús. Porque Juan el Bautista, recuerde que era el que iba a anunciar el camino del Mesías. Era el que iba él era conocido como el amigo del esposo. Aquel mensajero que venía de parte de Dios para decir allá, cuando estaba bautizando Juan, decir: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero esto no es nuevo. Vemos en muchas historias en el Antiguo Testamento, porque podemos ver también el caso de la familia de Jacob. Jacob, una familia numerosa, se establecen en Egipto, crecen, se multiplican en Egipto, pero lamentablemente ellos terminan siendo esclavos en Egipto. Y ellos pasan un periodo también de esclavitud allí en Egipto. Pero cuando Dios se condolió de su pueblo y cuando Dios quiso establecer la libertad del pueblo de Israel y sacarlo de la esclavitud de Egipto, también vemos que escogió a una familia. Escogió a Ran y escogió a Jocabed, un hombre y una mujer íntegros delante de Dios, que dispusieron sus vidas para criar a aquel que iba a ser el que iba a anunciar al Mesías, aquel que iba a hacer volver el corazón de los hijos hacia los padres, de los padres hacia los hijos. Amén. Y entonces vemos la importancia de este relato y el silencio de Dios se acaba con Zacarías. Ahora bien, el primer punto que quiero tratar en esta mañana es que una familia consagrada vive en integridad. Una familia consagrada vive en integridad. Y dice la palabra que ambos eran justos delante de Dios. Primero dice que eran ambos. Estaban de acuerdo en caminar en integridad delante de Dios, estaban de acuerdo en servir a Dios, habían dispuesto sus vidas para servir a Dios. Ellos eran sacerdotes del Señor y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. O sea, la palabra irreprensible quiere decir que nadie tenía algo que juzgarles, que nadie le podía señalar. Cuando usted y yo tenemos una vida irreprensible delante de Dios, quizá podrá haber gente que nos señale injustamente, pero nadie de verdad va a poder cuestionar nuestras vidas porque andamos de una manera irreprensible delante de Dios. Y para tener una familia consagrada es necesario que caminemos en integridad delante de Dios. Integridad habla de ser de una sola pieza, ser íntegro. Integridad habla de que lo que hacemos en oculto puede ser expuesto a la luz. Integridad habla de que no hay cartas ocultas. Es lealtad. Integridad habla de que la mentira no es parte de nuestras vidas. A veces con ligereza se usa lo que llaman las mentiras blancas. Dile que no estoy. Y nos inventamos ese concepto de mentiras blancas y no dándonos cuenta que estamos teniendo falta de integridad, y eso abre una puerta al diablo para que el diablo se meta y cause estragos. Y no lo reconocemos porque es algo tonto. Era algo simple. Y
vemos cómo dice la palabra que ellos eran justos delante de Dios. No era que se presentaba justo delante del pueblo. No era que el pueblo lo catalogaba como justo. No era solamente que la gente de la iglesia lo catalogaba como justo, de la sinagoga, del santuario. No, era delante de Dios. Tenía la aprobación de Dios. Era un hombre como Job. Cuando Satanás se presenta delante de Dios y Dios le dice, ¿no has considerado a mi hijo Job? Hombre recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Qué hermoso que Dios pueda decir eso de nosotros. Que Dios pueda pararse delante al enemigo. Ese es un hombre y una mujer íntegros. Camina en integridad delante de mí y no te permito que te metas con él. Porque Dios defiende a los suyos. Amén. ¿Qué es integridad? La integridad es la apertura de que el espíritu humano adquiere de permitir que la herencia de pecado sea expuesta a la luz. Nadie que no esté dispuesto a exponerse ante Dios puede ser íntegro. Yo creo que todos nosotros venimos de familias disfuncionales, familias quebradas, quizás de padres y madres divorciados, separados. Quizás algunos incluso seguimos el patrón antes de conocer al Señor. Pero cuando conocemos al Señor, ese patrón se quebranta en el nombre de Jesús. Y si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí, todas las cosas son hechas nuevas. ¿Ven? Porque tenemos nueva vida en Cristo el Señor. ¿Ven? ¿Cómo se consagra una familia entonces? Tomando la firme decisión de vivir en integridad. ¿Será que podemos exponer a la luz pública las cosas que nos decimos como esposos? ¿Será que podemos exponer a la luz pública y todo el mundo puede ver cómo disciplinamos a nuestros hijos? ¿Qué palabras les decimos? ¿Será que lo que hacemos dentro de la casa se parece a lo que hacemos en la iglesia? Creo que Dios nos está hablando hoy y necesitamos que nuestras vidas sean íntegras para poder tener familias consagradas para Él y que los propósitos de Dios se cumplan en nuestra familia. Necesitamos que nuestras familias sean consagradas para Dios. Y Dios, así como dice, porque será grande delante de Dios, Dios también va a hacer cosas grandes en tu vida y en tu familia cuando la integridad sea lo que marca a tu vida y a tu familia. Número 2, una familia consagrada sirve a Dios. Vemos en esta hermosa historia que nos muestra a una pareja que eran ancianos, que no tenían hijos. No tener hijos en esta cultura era una afrenta, era algo criticable, era casi visto como una maldición, era extraño, porque una mujer no era como hoy día que la mayoría de las mujeres trabajan, tienen sus proyectos de vida, pero en ese tiempo la condición de la mujer era que el que hacía esas cosas era el hombre y la mujer era únicamente destinada para procrear los hijos, para tener familia, para crear descendencia. Y entonces cuando esa descendencia no estaba, era como una afrenta. Pero vemos que esa condición no fue para ellos ninguna excusa para decirle al Señor, no puedo servir. No, pero es que me critican. No. Ellos fueron fieles delante de Dios y aún
con esa condición que marcó una crisis en sus vidas. Porque el ángel le dice: Zacarías, tu oración ha sido oída. Usted se imagina cuántas veces vendrían ellos en oración delante de Dios: Señor, te estamos sirviendo. Mira que hemos sido fieles a ti, o sea, te servimos como sacerdotes. Haz algo en el nombre de Jesús. Dios te hace libre en el nombre de Jesús. Haz algo ahora. Y Zacarías y Elizabeth le servían a Dios, dice la palabra, pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio, ejerciendo el ministerio, ejerciendo el llamado que Dios te ha dado, ejerciendo la labor que Dios ha puesto en tus manos, ejerciendo la asignación que Dios te ha puesto en esta casa, estaban ejerciendo el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase. Conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Recuerde que el tabernáculo, el santuario, estaba compuesto de 3 partes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Al lugar santo entraba, al atrio entraba el pueblo, los que venían a traer la ofrenda, los que venían a presentar el sacrificio. En el lugar santo estaban los sacerdotes que estaban oficiando en el santuario. Pero en el lugar santo únicamente entraba el sumo sacerdote, el que había sido ordenado para eso. Y él tenía que estar consagrado. Él tenía que estar limpio, él tenía que, incluso había un ritual para él purificarse, había un ritual para purificar las vestiduras incluso, y cada cosa que él iba a usar allí en el santuario. En el santuario era donde se ofrecía el sacrificio y Dios, si era acepto el sacrificio, Dios derramaba su presencia y visitaba. Quiere decir esto, que así como dice que el ángel se le apareció a la derecha, puesto en pie a la derecha del altar del incienso, quiere decir que Dios estaba aceptando el sacrificio. Dios estaba aceptando el incienso, la ofrenda como olor fragante que se le estaba presentando. Dios estaba probando la vida de Zacarías. Y se turbó Zacarías al verle y sobrecogió temor. Padre, en el nombre de Jesús, trae paz, Dios. Toma tú el control. En el nombre de Jesús reprendemos todo espíritu contrario a tu espíritu. Proclamamos libertad. Nos levantamos en el nombre de Jesús en contra de toda atadura, en contra de todo aquello que viene a robar la paz, en todo aquello que viene a perturbar. Y declaro en el nombre de Jesús que todo temor se va ahora, Padre, y establece tu paz en el nombre que es sobre todo nombre. Gracias, Jesús. Zacarías le servía a Dios. Zacarías no estaba esperando que las circunstancias cambiaran. No estaba esperando tener esto y aquello a favor para ir y presentarse delante de Dios, su vida, su casa y su familia para servir a Dios. Habían cosas de las que carecían. Esto que ellos se enfrentaban literalmente representaba una crisis en la familia. Quizás muchos de nosotros ahora estamos atravesando crisis, pero que esa crisis no sea el limitante para servir a Dios, sino que sea más bien lo que te empuje a servir a Dios. ¿Por qué? Porque necesitamos familias consagradas para Dios. Y vemos cómo Zacarías, ejerciendo el sacerdocio, ejerciendo el ministerio, ejerciendo en el santuario la labor que se le había asignado en el ministerio,
es donde él se le aparece el ángel. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Gloria a Dios. Hay respuesta de parte de Dios para tu vida. Cuando oramos creyendo, cuando le servimos a Dios, cuando nuestras familias le sirven a Dios y nos acercamos a Dios, porque Zacarías se acercó al lugar santo, a su misma presencia. Cuando venimos delante de la presencia de Dios, las cadenas se rompen. Cuando venimos delante de Dios y nos desnudamos delante de Él, es donde las cadenas se quiebran, es donde el yugo se rompe. Y es donde Dios trae libertad y donde Dios hace posible lo imposible. Si va a aplaudirlo, hágalo fuerte. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Y esto nos lleva al otro punto, donde familias consagradas son de bendición. Disculpe, me estaba saltando aquí un punto muy importante que no puedo pasar por alto. En cuanto al servicio, hay dos polos extremos que no son conciliables. Uno es cuando no tenemos tiempo para servir a Dios, cuando creemos que no tenemos, quizás no somos dignos de servir a Dios, que nos falta de pronto crecer mucho, y eso es una mentira del diablo, porque usted y yo le podemos servir a Dios. O sea, de hecho, la vida del creyente debe ser una vida de servicio. Servir. Y este extremo es aquel que no tiene nunca tiempo para servir a Dios, que pone excusas, que no considera el servicio como algo relevante. Pero para llegar a tener una familia consagrada necesitamos que nuestras familias le sirvan a Dios. Para poder ver los propósitos de Dios cumplirse en nuestra familia, necesitamos traer nuestras familias delante de Dios y servirle a Él. El otro extremo contrario, el otro polo es aquellos que lo único que hacemos es servir. Y usted le pregunta: ¿dónde está? Estoy en el ayuno. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estoy predicando. ¿Dónde está? Estoy evangelizando. ¿Dónde está? Estoy. Y hay gente que cuando hace eso, y entonces nos encontramos en 4 y 5 ministerios diferentes, porque el activismo es lo más parecido a la religiosidad. Cuando entendemos propósito y entendemos asignación y entendemos el lugar que tenemos en la casa, vamos a estar enfocados. Cuando andamos dispersados, quiero esto, entonces pasa como el caso de una consejería que atendía en una oportunidad. El hombre venía destrozado, perdió su trabajo, perdió los ingresos, todo, y me comienzo a preguntarle: ¿cómo es tu vida? ¿Qué estás haciendo en la iglesia? Y dice: bueno, sirvo en los matutinos, evangelizo, hago esto, hago aquello. Tenía como 7 cosas diferentes, 7 responsabilidades diferentes que hacía. Y le digo: ajá, y el trabajo, no, de ahí para adelante. ¿Y tus hijos en qué momento lo atiendes? Bajo la cabeza. Me dice: pastor, realmente la mayoría de las veces salgo y ellos están durmiendo. Y normalmente cuando regreso ellos están durmiendo. Y eso es una tragedia. Y creemos que sí, todo el servicio que prestamos a la final va a traer un beneficio, va a ser de bendición a alguien. Pero yo no lo puedo hacer todo. Usted no lo puede hacer todo.
Hay una asignación específica y un lugar específico para cada quien en el cuerpo de Cristo. Dele el aplauso al Señor. Entender asignación. Zacarías y Elizabeth entendían cuál era su asignación. Hay incluso, he escuchado testimonios de gente que dice que siento que no voy para ningún lado, siento que... Y tienen hijos y los están criando en el Señor, sí. Bueno, quiero decirte algo. Tú estás levantando los próximos ministros del Señor. Tú estás levantando los que le van a servir al Señor, los que le van a arrebatar las almas al diablo. Tú estás levantando ministros del de Dios. Y era lo que estaba haciendo Zacarías y Elizabeth. Estaban levantando el hombre que iba a anunciar el camino del Señor, el mensajero anunciado desde el Antiguo Testamento, el Elías, aquel que había que devenir, y vendrá en el espíritu de Elías. Algunos dicen, entonces ¿será que Elías resucitó? No, en el espíritu. Recuérdese de que cuando Caleb y Josué fueron a reconocer la tierra prometida, dice la escritura, y me encanta esto, que en Caleb y Josué, diferente a los demás espías, en ellos había un espíritu diferente. ¿De qué está hablando? Del espíritu que hay en nosotros, o sea, de la intención de hacer las cosas. Cuando la intención que yo tengo es glorificar a Dios, cuando la intención que tú tienes es agradar a Dios, es acercarte a Dios, es glorificar a Dios, entonces ese espíritu va a hacer que Dios ponga el espíritu de Él sobre ti y te use con poder y gloria. En Caleb y Josué había un espíritu diferente. ¿En cuántos aquí hay un espíritu diferente? No un espíritu de contrariedad, no un espíritu de contienda, no un espíritu de duda. Un espíritu de servicio. ¿Sabe qué? Mi esposa y yo hemos decidido servirle al Señor, pase lo que pase. Pase lo que pase. Crean, no vamos a desistir. ¿Dónde? Donde Dios nos ponga. Pero le vamos a servir. ¿Por qué? Porque Él hizo un sacrificio muy alto por mí, por nosotros. ¿Por qué? Porque Él restauró nuestras vidas. Él nos sacó del hoyo. ¿Cómo le podemos agradecer? Un día yo fui lleno del Espíritu Santo de Dios y le conocí personalmente. Y ese día yo, wow. Casi digo como Jacob, esto es casa de Dios y puerta del cielo. Yo no lo sabía, yo no te conocía así. Un día mi hija me pregunta, papi, ¿qué es conocer a Dios? ¿Cómo conozco a Dios? Y le fui explicando lo que es conocer a Dios. Conocer a Dios a través de la palabra, conocerle de lo que Él es. Pero lo más importante entender de conocer a Dios es conocerle desde una experiencia personal, desde una relación. Y cuando hice así, mi hija estaba con lágrimas y me decía, papi, yo lo quiero conocer así. Yo me quiero encontrar con Él. Y yo creo que Dios lo va a hacer. Y lo va a hacer en tu familia. Y lo va a hacer en tus hijos. Porque Él no hace excepción de personas. Zacarías, tu oración ha sido oída. Amada hermano, amado hermano, tu oración ha sido oída. No temas, no dudes. Tu oración ha sido oída. Viene el tiempo de la restitución. ¿Sabe qué significa Kairos? Kairos habla del tiempo de la visitación de Dios. Del tiempo donde tuviste años y años orando, meses orando. Pero Kairos significa que Dios se apareció y vino con la respuesta. Como este momento aquí, este es el Kairos de Dios para Zacarías. El ángel se le apareció a la derecha y le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y él
tendrás gozo y alegría. Aleluya. Tendrás gozo y alegría. Quizás ahora estás sufriendo. Quizás el sufrimiento en tu vida hoy es por tu familia, por tu casa. Porque no hay nada más que produzca más desesperación, en nuestras vidas, que cuando en nuestras familias hay crisis. Cuando en nuestra familia hay desunión. Cuando en nuestros hogares hay conflictos. ¿Quién no sufre cuando eso sucede? Pero Dios honra a los que le honran y le hallan los que temprano le buscan. Este pobre clamó, dijo el salmista, y le oyó Jehová y lo libró de todos sus temores. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Apláudele al Señor. Hay una historia que nos marca una idea de lo que debemos ser, por qué Dios está demandando familias consagradas. Y hay un ejemplo en el Antiguo Testamento y el libro de Samuel. Samuel fue uno de los mejores profetas del Antiguo Testamento, de los más grandes profetas. De hecho, fue el primer juez de Israel. Y Samuel, una de las cosas que me encanta de la vida de Samuel, que me marca, que me bendice, es que dice la palabra que Dios no dejó caer a tierra ninguna de las palabras que dijo Samuel. Lo respaldó en todo. Samuel guió al pueblo a volverse a Dios. Trajo un renuevo espiritual. Le devolvió la espiritualidad al pueblo y a su relación con Dios. Pero ¿sabe algo? Dice el capítulo 8 de 1 de Samuel, que los hijos de Samuel no eran como Samuel. Los hijos de Samuel se corrompieron. Tal fue el punto que el pueblo de Israel clamó a Samuel y dijeron: nómbranos rey, haz algo con nosotros, pero no nos dejes en manos de estos muchachos tuyos, porque se han corrompido. Eso es una tragedia. Que nosotros le sirvamos a Dios, le sirvamos a Dios, le sirvamos a Dios, le sirvamos a Dios, y olvidemos el primer ministerio que Dios nos ha dado, que es la familia, que es nuestros hijos. Estamos levantando hijos con temor a Dios, hijos con sentido de propósito en la vida, o estamos creyendo que por servirle a Dios, Dios se va a encargar de ello. No, Dios nos dio una responsabilidad, y es nuestra responsabilidad enseñarles el temor a Dios. Es nuestra responsabilidad enseñarles la palabra de Dios. Gloria a Dios. ¿Sabes qué? Nuestros mayores logros con nuestra familia, con nuestros hijos, no es que ellos se gradúen, aunque es una bendición. No es que ellos prosperen o logren metas, se lleguen a casar. Todo eso es una bendición. Pero el mayor logro que podemos tener como hijos e hijas de Dios es que nuestros hijos tengan temor de Dios y les sirvan a Dios. Que nuestra familia esté consagrada para Dios y cumpla el propósito para la cual Él nos creó. Gloria a Dios. Dice el verso 17: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. E irá delante de él. Hay algo que dice también Malaquías, que profetiza acerca de este momento, y dice Malaquías 4:6: acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual le encargué en Horeb ordenanzas y ley para todo Israel. Y aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. En una oportunidad estábamos en un culto de hombres y llegó
un hombre más o menos anciano, quebrantado. Esperó que saliéramos y fuimos varios con él y nos contó la tragedia que estaba viviendo. Sus hijos lo botaron de la casa, terrible. Él lloraba y lloraba y a los hermanos que estaban al lado le daban palabras y Dios va a hacer justicia. Y Dios me da esta palabra. Y yo les digo, por favor, ¿sabes qué? Yo conozco al Dios que hace volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. Cuando yo le dije eso a ese hombre, su rostro se iluminó y dijo, wow, y comenzó a llorar. Yo quiero eso. Él no estaba preocupado por la casa, él no estaba preocupado por los bienes, él estaba preocupado porque quería volver a la relación con sus hijos, quería conservar sus hijos y estar al lado de ellos. Y ese hombre salió de ahí henchido de la alegría por la palabra, porque Dios es Dios de restauración. Quizás no tenemos familias consagradas. Quizás usted puede decir, es que mi familia le falta mucho para consagrarse para Dios. Pero necesitamos entender que la integridad consagra nuestras familias para Dios. Necesitamos entender que el Dios que restaura cambia las cosas. Hay un ejemplo en el libro de los Jueces, en el capítulo 6, la palabra comienza diciendo: y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y por causa de Madián los hijos de Israel clamaron a Jehová. Pero el ángel de Jehová se le aparece a Gedeón. Y cuando el ángel de Jehová le da la palabra, una escena parecida a esta, la respuesta de Gedeón, y le dice: Señor, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos está pasando todo esto? ¿Y dónde están todas las promesas que nuestros padres nos hablaron? Y dice, porque Dios le dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Jehová está contigo para socorrerte. Jehová está contigo para defenderte. Jehová está contigo. Y dice la palabra que Gedeón lo primero que hizo fue, y la primera orden que Dios le dio fue: ve y destruye el altar que tu padre ha hecho en medio de la ciudad y él edifica altar a Jehová. Y Gedeón fue y lo hizo. Y Dios le dio la victoria. Y el pueblo de Israel peleó las batallas y Dios le dio la victoria porque Jehová estaba con ellos, porque hubo un altar que fue edificado, hubo un altar que fue levantado. Dios nos está invitando a restaurar el altar familiar, a levantar el altar, a buscar a Dios en familia para tener familias íntegras. Una familia consagrada es una familia que es disciplinada por Dios. Y dijo Zacarías al ángel: ¿qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas, estas buenas noticias. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día que esto se haga, por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Usted le crea o no le crea a Dios, Dios va a cumplir su palabra. ¿Ven? Pero qué bueno sea que nosotros le creamos a Dios. Una familia consagrada es una familia que acepta la disciplina de Dios. Que Dios, porque dice la palabra que si no somos disciplinados, entonces somos bastardos y no hijos. Entonces es mejor que nos discipline Dios. Le comentaba acerca de esto que iba a hablar hoy a mi hija y le estuve leyendo el pasaje, y cuando llegué a esta parte dijo: ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste a mis palabras. Y dice mi hija: wow, papi, ¿era necesario eso? A veces es necesaria la disciplina para que podamos ser consagrados para Dios. La palabra de Dios dice en Deuteronomio 8 que Dios a su pueblo lo pasó por el desierto para probar su corazón, a ver si ellos iban a obedecer a Dios o no. La disciplina es necesaria
porque fíjese que cuando las últimas palabras que Zacarías pronuncia en el santuario son palabras de incredulidad y de duda. Pero las palabras que pronuncia Zacarías cuando recibe la respuesta del ángel y le dice: tendrás gozo. Dice: y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judá se divulgaron todas estas cosas, y todos los que oían los guardaban en su corazón, diciendo: ¿quién pues será este niño? ¿Quién será este niño? Y esto nos lleva también a el cuarto tema, cuarto aspecto, que una familia consagrada es una familia que es de bendición a otros. Una familia consagrada es una familia de bendición a otros. Zacarías, durante todo el proceso de gestación del niño, estuvo sin poder hablar, estuvo mudo. Y le preguntan, porque dice la palabra que cuando Elizabeth se cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo, y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al 8º día vinieron a circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías, porque el nombre del niño se lo ponían cuando iba a ser circuncidado. Y respondió su madre y dijo: no, él se llamará Juan. Qué bueno cuando hay mujeres que se levantan también con la autoridad y a respaldar al esposo, diciendo: lo que Dios le dijo a mi esposo es que se va a llamar Juan, y así se va a llamar. ¿Y cómo es esto? Pero si en tu casa, en tu familia no hay nadie que se llame Juan. Entonces le preguntaron a Juan por señas, y pidiendo una tablilla escribió diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua. El milagro ocurrió a partir de la obediencia de Juan y de Elizabeth de hacer la voluntad de Dios. Es bueno que hagamos la voluntad de Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas, y todos los que los oían los guardaban en su corazón, diciendo: ¿quién pues será este niño? ¿De quién es hijo este muchacho? ¿Quién es su papá? Así preguntaba el rey Saúl cuando David mata al gigante. ¿Quién es el papá de este muchacho? ¿Quién lo ha criado de esta manera, con tanto valor y valentía y con tanto sentido de propósito, este muchacho? ¿Quién es este niño? La gente va a preguntar: ¿quién es tu hijo? ¿Quién es tu hija? ¿Qué gracia hay en él? ¿Qué gracia hay en ella? ¿Quién es este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Y para finalizar, las palabras que tú les dices a tus hijos tienen valor y tienen poder. La palabra dice que los hijos son como saetas en manos de un valiente, que cuando lo pone la flecha y el valiente lanza, la flecha va lo más lejos posible. Así son los hijos habidos en la juventud. Son como saetas en manos del valiente. Nosotros como padres somos los que los lanzamos a ellos, para que ellos caminen hacia el propósito de Dios, para que ellos entiendan los designios de Dios, para que ellos entiendan y conozcan sus propósitos y su asignación en esta tierra. Y usted y yo los lanzamos a ellos. Por eso lo último que quiero compartir es esto, que Zacarías, él profetiza, él habla sobre su hijo y dice: y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Dios, el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido su pueblo. Profeta del Altísimo serás llamado. Y termina diciendo: y para dar luz a los que habitan en tinieblas y sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Quizás ahora estás atravesando por un desierto. Quizás el desierto
es lo que caracteriza tu vida. Pero vas a estar en el desierto hasta el día en que se manifieste tu vida para con Dios y Dios cumpla su propósito en tu vida y tengas no solamente una vida consagrada, sino una familia consagrada para Dios. ¿Quieres ponerte de pie y darle un aplauso al Señor?